Lo primero que cualquiera habría notado de ella, si hubiera habido alguien allí para notarlo, era lo silenciosa que estaba. No el silencio tranquilo del sueño, sino la quietud frágil y expectante de alguien que había aprendido que hacer ruido no traía ayuda, solo decepción. Así que permanecía hecha un ovillo bajo un pino moribundo al borde del bosque, mientras el invierno oprimía la tierra como un aliento contenido. La nieve se acumulaba sobre su abrigo delgado, sus dedos estaban entumidos y sus pensamientos flotaban entre recuerdos y sueños, preguntándose si el frío dolería cuando finalmente se la llevara. Apenas días antes había creído que aún pertenecía al mundo, que todavía tenía un lugar junto a una fogata y un nombre dicho con cariño, antes de que la camioneta disminuyera la velocidad en la carretera de montaña vacía, antes de que la puerta se abriera, antes de que las voces se endurecieran con impaciencia, miedo y excusas que ella no comprendía, antes de que le dijeran espéranos aquí y regresamos por ti, palabras que sonaron amables pero que se sintieron huecas incluso entonces. Vio las luces traseras desaparecer entre la nieve que caía, mientras sus pequeñas huellas se borraban casi de inmediato, dejándola sola con los árboles que gemían con el viento como ancianos que recordaban demasiado. Al principio intentó ser valiente, contándose historias como lo hacía cuando era más joven, historias en las que alguien siempre regresaba, donde el amor tenía la costumbre de volver incluso cuando se alejaba. Pero el hambre llegó rápido, más afilada que el miedo, y el frío se le metió en los huesos con una paciencia que se sentía personal. Conforme las horas se transformaron en una noche que parecía interminable, entendió con una claridad repentina y pesada que había sido abandonada. No extraviada ni olvidada, sino dejada atrás a propósito, porque a veces las personas se convencen de que sobrevivir es una decisión que otros pueden tomar si son lo suficientemente fuertes. Y ella era pequeña. Y estaba cansada. Y la fortaleza nunca había sido algo que alguien esperara de ella. A varios kilómetros de distancia, más adentro del bosque donde la nieve yacía espesa e intacta, vivía un hombre llamado Eli Turner, aunque pocos pronunciaban su nombre ya, porque había pocos para hacerlo. Leñador por oficio y por costumbre, era un hombre cuya vida había sido reducida a lo esencial después de que la pérdida arrancara todo lo demás, dejándolo con una cabaña vieja, una estufa de leña que crepitaba con fidelidad y una rutina construida alrededor del trabajo, porque el trabajo no hacía preguntas ni prometía cosas que no podía cumplir. Y si la soledad se había asentado en él como el frío en los árboles, rara vez lo admitía, prefiriendo la compañía del bosque, que al menos era honesto en sus peligros y en su belleza. Eli no siempre había estado solo. Hubo risas alguna vez en su cabaña, el suave golpeteo de los platos, un par de botas junto a la puerta que no eran suyas. Pero la vida se había llevado esas cosas con la misma calma definitiva con la que el invierno se lleva las hojas de las ramas. Después del duelo, después de los guisos de los vecinos y las palabras bien intencionadas, se había retirado al bosque, creyendo que la soledad era más segura que el apego, que los árboles no te abandonan y que si caen es por las tormentas, no por decisión propia. Aquella mañana, estuvo a punto de no salir. La tormenta había empeorado durante la noche y el viento aullaba como una advertencia. Pero la costumbre ganó. Se puso el abrigo, cargó el hacha al hombro y salió al mundo blanco, sin saber que ese día le pediría algo mucho más grande que trabajo, porque en algún punto adelante, bajo aquel pino, una vida parpadeaba como el último carbón de una fogata. Primero notó la forma. Algo que no encajaba del todo, algo que no era natural. Medio enterrada en la nieve, cerca de la línea de árboles. Su corazón dio un pequeño y brusco salto de reconocimiento, ese que ocurre antes de que la mente lo alcance. Aceleró el paso, las botas crujiendo, la respiración retumbándole en los oídos, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver su rostro pálido, los labios azulados, los ojos apenas temblando. En ese instante, algo antiguo y enterrado desde hacía mucho se rompió dentro de él. No fue pánico ni miedo, sino una ternura feroz, casi olvidada, de esas que no dudan ni calculan, porque saben que no hay tiempo. Se arrodilló, apartó la nieve de su cabello y la llamó aunque no conocía su nombre, su voz áspera y urgente. Cuando ella abrió los ojos lo suficiente para mirarlo, no había reproche en ellos ni enojo, solo una sorpresa apagada,
como si no hubiera esperado que el mundo volviera a notarla. Esa mirada por sí sola le dolió en el pecho más que cualquier pérdida que hubiera conocido. Ellie la envolvió con su abrigo y la levantó con cuidado, sintiendo lo ligera que era, lo poco que parecía quedar de ella. Al girar de regreso hacia la cabaña, la tormenta pareció inclinarse sobre él, como si lo pusiera a prueba. La nieve caía con más fuerza, el viento mordía, el bosque se volvía inmenso y hostil, pero él siguió avanzando, un paso tras otro, hablándole todo el camino, diciéndole que ya estaba a salvo, que no estaba sola, incluso mientras una parte de él susurraba que no tenía derecho a hacer promesas otra vez. La cabaña olía a pino y humo cuando entró de golpe, cerrando la puerta contra el viento. La recostó junto al fuego y lo avivó hasta que el calor llenó el cuarto. Mientras trabajaba, frotándole las manos, ayudándola a beber caldo tibio, envolviéndola en mantas, sintió como el tiempo se estiraba y se deformaba, cada segundo cargado de consecuencias. Cuando finalmente ella tosió suavemente y el color volvió a sus mejillas, soltó un suspiro que sentía haber contenido durante años. Ella durmió por largo rato. Él la vigiló desde la vieja silla junto al fuego, escuchando la tormenta rugir afuera, dándose cuenta de que su soledad había sido interrumpida no por ruido ni exigencias, sino por necesidad. Esa comprensión lo sacudió de la mejor manera, porque le recordó que el aislamiento había sido una elección, no un destino, y que aún podía elegir distinto. Cuando despertó, miró alrededor con confusión y miedo, apretando la manta instintivamente. Ellie mantuvo distancia, moviéndose despacio, presentándose, explicándole dónde estaba, dejándole hacer preguntas a su ritmo. Cuando por fin dijo su nombre, Grace, en un susurro que apenas se escuchaba, él sintió como ese nombre se asentaba en la habitación, uno que parecía exigir cuidado solo por existir. Grace no habló mucho de lo ocurrido, solo dijo que le habían pedido que esperara. Ellie no insistió. Sabía que algunas heridas solo se muestran cuando se sienten seguras. En cambio, se concentró en las cosas pequeñas, la comida, el calor, el ritmo constante de los días. Afuera, el invierno seguía feroz, pero dentro de la cabaña algo frágil comenzaba a crecer. Los días se convirtieron en semanas. Grace se fortalecía, y la risa regresó en pequeños estallidos inesperados, como el canto de un ave después de un largo silencio. Ellie empezó a esperarlos, a buscar pretextos para estar cerca, descubriendo que el cuidado tiene su propia inercia, que mientras más das, más deseas dar, no por obligación, sino porque la generosidad, una vez despierta, se siente como recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a ser cauteloso. Una noche, mientras la nieve caía suave y el fuego se consumía lentamente, Grace finalmente habló del camino, de las personas que la dejaron, de cómo se había preguntado si realmente importaba. Ellie escuchó, sintiendo como el viejo dolor en su pecho se movía, transformándose en algo parecido a un propósito. Cuando ella terminó, no ofreció frases vacías ni explicaciones, solo la verdad como él la entendía, que algunas personas abandonan lo que no saben cargar, pero eso no disminuye el valor de lo que dejan atrás. El momento quedó suspendido entre ellos, pesado y luminoso a la vez. Una comprensión compartida de que sobrevivir no es suficiente, de que lo que verdaderamente nos salva es ser vistos, ser elegidos. En ese instante, Ellie comprendió que al rescatar a Grace también había rescatado algo dentro de sí, algo que había permitido que se congelara hacía mucho tiempo. Cuando por fin llegó la primavera, cautelosa y brillante, con la nieve retirándose y el bosque respirando de nuevo, Ellie supo que habría decisiones por tomar. Autoridades a las que avisar, futuros que considerar. Pero también supo esto, que la bondad, una vez extendida, transforma tanto a quien la recibe como a quien la da, que la compasión no es un desvío de la vida, sino su camino más profundo. Y mientras él y Grace salían juntos al exterior, con el sol calentándoles el rostro, entendió que aunque ella había sido abandonada para morir de hambre en invierno, fue encontrada por una humanidad que se negó a dejarla desaparecer. Y al encontrarla, él había encontrado el camino de regreso al mundo.